Con solo 17 años y una amplia sonrisa que destaca en sus fotografías, parecía que Claudia Abigail Sigencia tenía toda la vida por delante. Sin embargo, la joven conoció su trágico final el 10 de febrero de 2022, a manos de su exnovio en la localidad de Totana, Murcia. Tras una ausencia injustificada, sus padres llamaron desesperados a la Guardia Civil. Su cadáver fue hallado pocas horas después en el trastero de su exnovio. ¿Qué ocurrió en esa fatídica tarde de invierno? No somos un podcast más sobre crímenes, somos víctimas. La joven salió de su casa a las 5 de la tarde. Se dirigía a casa de su exnovio, Johan Steven, de 19 años. Este la había convencido para que fuera a su casa con el pretexto de recoger algunas de sus pertenencias, que habían intercambiado durante la relación. Ella en ningún momento mostró ningún tipo de recelo. De camino a casa de su expareja, la adolescente se encontró a un amigo que le preguntó a dónde iba. Ella respondió sin preocupación visible que iba a casa de su ex. Johan ya había pensado y preparado el crimen. Claudia accedió a bajar al trastero, confiada. Según declaran personas del entorno de la joven, Johan siempre se había mostrado tranquilo e inofensivo. Sus vecinas y el director del instituto en el que estudiaba dicen lo mismo de él. Se refieren a él como un crío no especialmente problemático, correcto, formal, que iba al instituto. No obstante, ese día, mientras bajaban las escaleras al garaje, en la ropa del chico había escondido un cuchillo de tamaño muy pequeño. Claudia nunca salió de ese trastero. Una vez ambos estuvieron en el interior, Johan sacó el cuchillo y apuñaló a la chica hasta que ésta murió. Tras el ataque, tapó el cuerpo con 2 colchones y escondió la ropa que la joven llevaba puesta y el arma homicida. La adolescente nunca llegaba tarde a casa. Sin embargo, las horas pasaban y ésta no regresaba, por lo que sus padres comenzaron a desesperarse, a llamarla y a buscarla en cualquier sitio donde creían que pudiera estar. Cerca de la medianoche, la familia avisó a la Guardia Civil y casi instantáneamente se activó la búsqueda de la menor. Mientras tanto, Johan se cambió de ropa, cenó en casa y fue a dormir como hacía siempre. Agentes de la Benemérita, que estaban centrando sus pesquisas en las personas más cercanas a Claudia, se personaron en el domicilio del joven, despertándolo. Este dijo que no sabía nada de Claudia y se marcharon. Su madre, al ver heridas en los brazos de Johan, le preguntó si había pasado algo. Fue entonces cuando éste se derrumbó y confesó el asesinato. La madre, entonces, llamó a la Guardia Civil para denunciar los hechos. Los agentes acudieron al trastero y encontraron el cuerpo de Claudia, que tenía heridas de arma blanca en varias partes de su cuerpo. Johan confesó su crimen y tras la confesión se hallaron la ropa y el arma blanca. El asesino confeso afirmó que la mató por querer acabar su relación de 1 año, que se había ido deteriorando con el tiempo. Según fuentes cercanas al homicida, esto causó un cambio de actitud evidente, volviéndose obseso y enfermizo, con repetidos ataques de celos. Claudia murió por decir no, convirtiéndose en la 3ª víctima de violencia machista en 2022 y en la 14ª menor asesinada por este motivo desde 2003. ¿Cómo es posible que alguien pudiera hacer algo así? Y la pregunta que más se hacen los investigadores, ¿qué pudo pasar esa madrugada y cómo murió exactamente la joven? Para analizar los detalles de este caso, tenemos con nosotros a Ricardo Fernández, periodista y criminólogo, que cubrió el caso en el periódico murciano La Razón. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, encantado de atenderos, un placer. Vamos a hablar sobre el crimen de Totana. Entonces, nos gustaría saber cómo describirías a Claudia, la víctima. Bueno, Claudia era una chiquilla muy joven, una adolescente, una chica que estaba estudiando en el instituto de su pueblo, de Totana, y bueno, pues una chica sin más, bueno, con sus preocupaciones y sus ilusiones, las propias de esa edad, una chica de origen ecuatoriano, española, que había nacido ya aquí en España y bueno, completamente
integrada en nuestra sociedad, ¿no? ¿Sabes el motivo por el que quiso acabar la relación? Bueno, ella parece que llevaba un tiempo, ya llevaban 1 año y pico saliendo con este chico con quien al final acabó quitándole la vida. Y ella no estaba a gusto en esa relación. Consideraba que él en alguna ocasión le había sido infiel a ella, que había tenido otras relaciones con otras chicas y luego también era una relación un poco posesiva, por lo que dicen los amigos de ella y algunos testigos que han declarado en este procedimiento. Una relación posesiva con los celos de por medio y luego algunas declaraciones, algunas manifestaciones que el chico le hacía de vez en cuando que, bueno, pues a ella la hacían sentirse humillada, ¿no? Sobre todo relativas a su peso y tal, ¿no? Que le decía que estaba muy rellenita, muy gordita y tal, y bueno, pues ella eso lo llevaba bastante mal, ¿no? Que bueno, consideraba que de alguna forma no se le tenía el debido respeto, ¿no? Ni que la estaba tratando con la consideración que merecía. Entonces, podemos afirmar que Johan mostró alguna señal de violencia previa al asesinato. Violencia como tal, no. Por lo menos violencia física, no parece que hubiera ningún indicio previo de que la hubiese maltratado, la hubiese golpeado o tal. Sí, algún tipo de, pues eso, de conducta humillante más bien hacia la víctima, ¿no? ¿Y cuál es el perfil del asesino? Bueno, pues el asesino, o el presunto asesino todavía, o el asesino confeso, porque él ha confesado el homicidio. Bueno, pues una persona pues de un perfil muy similar al de ella, un estudiante de instituto, tampoco parece que demasiado implicado en los estudios ni con demasiado éxito en ese aspecto, bastante anodino, un chaval que no destacaba en casi nada. Alguno de sus profesores lo definió algún día como el ciudadano cero, porque era un chaval que prácticamente pasaba desapercibido, que nadie reparaba en él. Y bueno, pues también un chico también español, de origen ecuatoriano, y también sin grandes perspectivas en principio en la vida, ¿no? Porque ya digo, bueno, pues una persona que en principio no sobresalía por casi nada, ¿no? Ya digo, en los estudios iba regular y laboralmente, pues en una zona como Totana y tal, pues tampoco hay muchas perspectivas para la gente, salvo a veces trabajar en la agricultura y cosas así, ¿no? ¿Y cómo se tomó la ruptura? Él se la tomó bastante mal, estaba muy afectado emocionalmente, estaba depresivo. Su madre dice que lo encontraba muy triste en los días previos y tal. Él había hecho intentos por volver con ella y ella no quería. Parece ella tenía un nuevo amigo, que no sé hasta qué punto era un amigo íntimo o no, pero bueno, un chaval con el que pasaba tiempo y con el que se confesaba y le contaba sus cosas y tal. Y él estaba bastante celoso y bastante afectado, ¿no?, por la ruptura. ¿Qué es lo que puede existir en la mente de un hombre para llegar a cometer un crimen machista como el de Totana? Bueno, pues fundamentalmente lo que hay es mucha estupidez, ¿no? Mucha estupidez y una consideración de lo que deben ser las relaciones en una pareja pues totalmente equivocada, ¿no? Cualquier relación en la vida, ya sea de amistad o de pareja o de cualquier otro tipo, prácticamente debe partir del respeto, debe partir sobre todo de la igualdad de trato, de condiciones, de afecto, igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, pues considerar que una mujer o un hombre no es libre de decidir cuál debe ser su futuro y el rumbo que debe tomar su camino en cualquier momento y que debe hacerlo con libertad y
y tal, pues es una absoluta estupidez y una equivocación y bueno. Y yo creo que eso, pues un chaval muy joven, sin demasiadas herramientas emocionales, culturales, de todo tipo para asumir, pues eso, pues que las mujeres no pertenecen a nadie, ¿no? Que las mujeres son suyas y no tienen que dar explicaciones a nadie, nada más que a sí mismas, ¿no? De lo que quieren hacer con su vida. Pues bueno, no ser capaz de asumir eso, pues como en el 90% de este tipo de relaciones o de violencia de género, de asesinato, de homicidios contra la mujer, un tipo de consideración enfermiza, errónea, equivocada y estúpida de lo que debe ser la relación entre un hombre y una mujer. Y ahora, centrándonos en las circunstancias del crimen, ¿cómo se encontró el cuerpo y qué pistas nos puede dar sobre lo sucedido en el trastero? Bien, el hecho ya de que el cuerpo estuviera en un trastero, en un sitio oculto y apartado, que no esté a la vista de la gente, en un garaje, pues ya indica, pues puede indicar en principio una cierta premeditación del crimen, ¿no? Es decir, que él en apariencia la condujo allí ya con la idea fija de que iba a acabar con su vida, porque si no, no tiene sentido llevarla allí. Él la lleva hasta allí, hasta el trastero, con engaños, con la promesa de que le va a devolver algunos regalos que se habían hecho unos a otros y algunas pertenencias de la chiquilla que él conservaba, y entonces la mete en el trastero y la encierra allí, pues para que nadie sea testigo de lo que va a pasar, ¿no? Y luego también pues lleva encima un cuchillo, que es otro de los indicios que apuntan a que todo esto estaba preparado, ¿no? Desde horas o días antes. Y luego, bueno, el cuerpo se encuentra boca abajo, tendido boca abajo sobre un charco de sangre. Lleva una enorme cantidad de cuchilladas, más de medio centenar. Las lleva en el pecho, lleva 2 en el rostro que la desfiguran, que también puede ser indiciario de la rabia que siente hacia ella y en términos criminológicos, pues en algún sentido a lo mejor también de anularla o de borrarla como persona, de borrarle su sonrisa, de borrarle su rostro, ¿no? Y luego algunos datos que pueden apuntar también a un cierto ensañamiento y a mucha rabia contra ella, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en un momento dado el homicida llega a bajarle los pantalones y le apuñala los glúteos, ¿no? Le da una veintena de cuchilladas en los glúteos y luego le vuelve a subir los pantalones. Todo esto es evidente porque los pantalones no llevan agujeros del cuchillo, ¿no? O sea que es evidente que se los baja, le acuchilla y se los vuelve a subir, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, premeditación, ensañamiento, mucha rabia, en fin, lo que es un crimen pasional y un crimen brutal y despiadado, ¿no?, contra esta chica. ¿Se conoce qué hizo Johan después de matar a Claudia y antes de que la policía se personara en su casa? Sí, él sube a la azotea de su casa, del edificio. Parece que, bueno, allí esconde el cuchillo en un canalón del tejado, para las aguas del tejado. Y lo que hace, curiosamente, graba varios vídeos de sí mismo. Se graba varios vídeos confesando el asesinato, pidiéndole perdón a su familia por el daño que les va a hacer y por lo que ha hecho y tal. Y en algunos de ellos manifiesta que su intención es suicidarse, aunque luego parece que, bueno, es evidente que luego no lo hace, ¿no? Y bueno, dice que sí, pues que no podía aguantar ese dolor, que ella jugaba a 2 bandas, bueno, como comentando que estaba saliendo ya con otros chicos y tal, y bueno, haciendo algunas consideraciones que resultan estremecedoras, como que él siempre había tenido ganas de matar a alguien para saber qué se sentía y esas cosas, ¿no? O sea, algunas cosas, bueno, ya digo, bastante sorprendentes y bastante estremecedoras.
Y luego, bueno, parece que se va a dar una vuelta por Totana, vuelve a su casa, cena con una cierta normalidad y se acuesta a dormir hasta que llega la Guardia Civil ya de madrugada a su casa preguntando si ha visto a la chica. Y bueno, primero miente, dice que él no la ha visto, que hace una semana que no la ve, pero luego un poco ante la insistencia de la Guardia Civil y tal, confiesa que sí, que la ha visto esa tarde y tal. Y ya hasta que al final, una vez que se han ido los guardias civiles, pues le confiesa a su madre que bueno, que le había hecho daño, que las cosas no habían salido como él quería, que ella no había querido volver con él y que le había hecho daño. O sea, ese es el tiempo más o menos que pasa. Vale. Y por último, como este podcast trata de recordar a las víctimas, ¿cuál es el recuerdo que quedará en Totana de la joven Claudia? Pues el recuerdo es el de una chiquilla inocente, una niña siempre sonriente, muy alegre, muy extrovertida, con muchos amigos y que bueno, pues una persona más que fue víctima, ¿no?, de una violencia sin sentido, de una violencia machista, bueno, y en toda Totana, por supuesto, el recuerdo de, pues ya digo, de lo que tenía que haber sido una vida feliz y dichosa que un salvaje quebró por no ser capaz, ya digo, de asumir sobre todo eso, que fundamentalmente que las mujeres no tienen dueño, las mujeres son solo suyas, como cualquier persona. Muchísimas gracias, Ricardo, por respondernos a todas las preguntas. Y a nuestros oyentes, cabe recordar que si percibes un cambio de actitud en tu pareja o en la pareja de alguien cercano, es crucial hacérselo saber a tus seres queridos y notificar a la policía, porque no haya ni una más. Acabas de escuchar El periodista y su caso, una sección de Cristina Garballo.